explicamos de que todos los seres vivos están formados por una estructura básica que se le llama, pues, célula. Ya hemos explicado también de que la célula, pues, morfológicamente hablando, tiene diferentes tipos de formas de acuerdo al tipo de organismo que pertenezca, ya sea una célula animal o una célula vegetal, pues tienen una morfología totalmente diferente a nivel de la estructura de la forma. Entonces, también está el hecho de que ciertas características de la célula hacen de que ellas tienen que hacer ciertas funciones. Y entre esas funciones, entonces está el hecho de que hacen una actividad. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito lo que es, qué es una teoría celular. Dice, todos los seres vivos se componen de una o más células. Entonces, ahí viene el concepto que aparece en el módulo de unicelular y multicelular. Es decir, para que exista una célula, tiene que existir una célula preexistente. ¿Sí? Entonces, algunas células solamente, o el organismo solamente está formado por una sola célula. Entonces, esos son organismos unicelulares. Pero, ya aquellos organismos que están formados por muchas células que se constituyen y forman al final un tejido, entonces se le conoce como organismos multicelulares. Ok, ¿qué es la teoría celular? Dice, los principios de la teoría celular moderna involucra que todos los organismos vivos se componen de una o más células, que los organismos vivos más pequeños son células individuales y las células son las unidades funcionales del organismo multicelular. Vámonos al esquema que aparece en, en, el, en el módulo, que aparece en la primera parte. Observen que aquí tienen a una célula, ¿sí? En este caso, la célula animal, una de las principales características de ella es una forma más o menos como ovalada. Afuera de eso, otra característica que tiene es que tiene un núcleo que está por lo general en el centro de la célula. Entonces, ese núcleo va a contener o va a comprimir o va a compactar todo lo que es la estructura del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que lleva la información o es el responsable de llevar la información genética para que de una célula madre se logre, pues, pasar la información hacia las células hijas con igual funcionabilidad. Otro aspecto importante que tienen las células es el de el citoplasma. El citoplasma entonces va a estar inmerso dentro del citoplasma una serie de estructuras que en la mayoría de los libros aparecen como organelas celulares. Y esas organelas celulares, pues, son, por ejemplo, lo que es la mitocondria, los ribosomas, el aparato de Golgi, la vesícula, el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, en fin. Entonces, esas estructuras tienen una serie de funciones, las cuales entonces hacen que la célula haga su trabajo en forma generalizada. Si nos vamos al otro tipo de célula, que aparece también en el módulo, el esquema, que es la célula vegetal. La célula vegetal, la morfología de la célula vegetal involucra de que la célula tiene una forma más o menos como cuadrada, pero una diferencia muy viable es el hecho de que en la célula vegetal está una estructura que se llama cloroplasto. El cloroplasto, que es esta estructura que estamos señalando aquí, más o menos de color verde, no se encuentra en las células animales. Y esta estructura, el cloroplasto, es la responsable de que las células vegetales y las plantas, o sea, las hojas, que es el órgano encargado de realizar la fotosíntesis. Entonces, el proceso bioquímico, el proceso de la fotosíntesis, es sumamente importante porque es uno de los que, digamos, ofrece el nivel de oxígeno que todos los seres vivos necesitamos, pues, para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales, de respiración y demás. Entonces, de esta complejidad surge el hecho también de que hay dos tipos básicos de células basándonos en la característica del núcleo. Entonces, existen lo que son los organismos procariotas y lo que son los eucariotas. El término procariota significa antes del núcleo, o sea, en otras palabras, es que
el organismo o la entidad viviente que no tiene un núcleo definido, que no tiene esa compactación del ADN en una sola estructura o a nivel del nucleolo, entonces, o del núcleo, es un procariota. Sin embargo, la otra contraparte son los eucariotas, los cuales sí tienen esa estructura compacta. Y de allí entonces está esta imagen en la cual, si ustedes logran analizar las células procariotas, esta es una bacteria, esta es la forma de una bacteria, un bacilo, no tiene por ninguna parte el núcleo. O sea, no aparece una estructura que diga, bueno, aquí el ADN está compactado en esta parte. No, no aparece. Entonces, todas las bacterias y todos los virus tienen esa característica. Por eso se le conocen como células procariotas. Esta otra imagen es vista al microscopio, un microscopio electrónico, en la cual se pueden ver ciertos tipos de, también de bacterias, en las cuales pues obviamente no se van a ver a simple vista, sino que tenemos que tener el microscopio para poder observarla. Y bueno, finalmente entonces, nuevamente se le presenta el hecho de la célula animal y la célula vegetal, que ambas, recuerden, pertenecen al grupo de células eucariotas. Ok. ¿Alguna pregunta, Manuel? Ok, vámonos ahora, Manuel, con el módulo. En el caso del módulo que estamos trabajando, en el módulo se le presenta, vamos a buscar, Manuel, vamos a buscar el módulo y vas a seguir acá con el módulo. Ok. Ok. Nosotros hemos explicado esta parte, lo de la diferencia de células a nivel de célula animal y célula vegetal. Prácticamente todos los esquemas que están aquí son los mismos esquemas que aparecen en el PowerPoint, ¿verdad? La misma temática, la misma estructura. Entonces, como ya mencionamos antes, las células tienen un origen. Ahí se aplica el concepto de célula como unidad de origen, en la cual pues todas las células preexistentes tienen que haber salido o tiene que haber existido una célula madre, que es la que tiene que haberse reproducido. Entonces, la definición de célula aquí aparece. Dice, la célula está constituida por una estructura llamadas organelas que realizan diversos tipos de funciones como la respiración, la excreción celular, entre otras. Es decir, para que nuestro cuerpo tenga la capacidad de reproducirse, la capacidad de respirar, la capacidad de alimentarse, de realizar un metabolismo, todas esas actividades se deben gracias a qué? Que hay células en nuestro cuerpo que están especializadas para desarrollar un trabajo y una función en específico. Entonces, cada una de ellas pues tiene ciertas partes que la hacen ser muy características, lo cual hace que entonces que esas células hagan su función. Existen dos tipos de células que ya mencionamos a la definición procariota y eucariota. Lo mismo que estaba en el PowerPoint está aquí. Dice, las procariotas sin núcleo están formados por un solo compartimento rodeado por una membrana. Las eucariotas poseen núcleo y numerosos organelos rodeados por una membrana que los aísla del resto de las células de los organismos. Entonces, vamos a pasar al siguiente de las organelas. Las organelas celulares, dependiendo del tipo de células, pues pueden ser 15 o más. Pero aquí en el módulo se le presentan ciertos tipos, que en algunos casos son característicos en similitud tanto en célula animal como en célula vegetal. Recuerden que todo lo que tiene vida y tiene movimiento, todo lo que tiene metabolización o todo lo que tiene actividad metabólica, tiene vida. Si tiene vida, está formado por células. ¿Sí? Cualquier tipo de animal, una mariposa, un insecto, un elefante, ballena, nosotros como especie humana, el perro, la gallina, un ave, todos ellos tienen células, ¿verdad? Pero en ese caso, células animales.
Pero si nosotros nos basamos, por ejemplo, en digamos, las plantas en forma general, cualquier tipo de planta, que el mango, el aguacate que usted tenga en su casa, pues ese es una entidad viviente, es un ser vivo. Ese ser vivo tiene células. Entonces, eso es lo que queremos que llegar en cuenta. Ahora, si nosotros pues pudiésemos llegar al hecho de enfocar en un microscopio las células, pues vamos a lograr ver que las células tienen unas estructuras pequeñísimas, mucho más pequeñas, que se llaman organelos. Dentro de esos organelos está esta estructura que se llama mitocondria. Luego aparece otra que se llama plastidios. Los cloroplastos, que recuerden que son exclusivos de las células vegetales. Y de ahí aparecen los ribosomas, el aparato de Golgi. Estas estructuras que les acabo de mencionar son ejemplos de organelos celulares. Bueno, en el caso de las actividades que aparecen ahí, la primera actividad que tienen que realizar es un cuestionario, en la cual dice el taller 1, perdón, es un mapa conceptual, un cuadro comparativo, perdón. Ese cuadro comparativo sobre las funciones y características de los diferentes organelos celulares expuestos en el módulo. Ok. Ya con el tema de célula, sabiendo que todos los organismos están formados por células, que existen dos tipos de células, la animal y la vegetal, que si tomamos el hecho de que hay un núcleo definido o si no hay un núcleo definido, si hay un núcleo definido, entonces es eucariota. Si no hay un núcleo definido, entonces es procariota. Y que esas células tienen unas estructuras pequeñas en el citoplasma que se llaman organelas. Pero lo que sucede es que las organelas no todas están en todas las células. Es decir, que algunas organelas están tanto en célula animal como en célula vegetal, pero algunas organelas no están en una de las dos. Entonces, el taller que ustedes tienen que hacer, como primera parte, es hacer un cuadro comparativo de las organelas y ver en qué parte o en qué células están. Y ese es el primer taller que tienen que hacer. Ese taller lo voy a mostrar aquí, está en un cuadro más o menos parecido a él, pero está programado en plataforma. Los estudiantes que tienen que trabajar por plataforma, entonces tienen que ingresar al taller y obviamente hacer el taller, desarrollarlo y enviarlo. Los que van a trabajar por módulo, según las instrucciones de la dirección, entonces pues directamente en el módulo. ¿Ok?